Tenía unos 17 años cuando eh, el nieto de un gran general revolucionario, con gran no estoy calificando su calidad, sino su poder. Eh, o sea, un junior de la mexicano eh, que conocí en lo que llamo el falso barrio bohemio, eh, me llevó a, a un lugar. Él era un buen tipo, o sea, a diferencia de los otros juniors, él tenía intereses de otro tipo, ¿no? Eh, eh, no era, no era un junior a secas. Entonces, bueno, y por eso fue porque conectamos, porque vio en mí a alguien que, pues, se interesaba en algunas cosas en común con él. Conectamos muy poco tiempo, pero bueno, el caso es que eh, me llevó una noche a, eh, digamos, a lo que eran los rumbos lo que eran los rumbos del hipódromo de las Américas, pero el hipódromo de las Américas, es decir, el hipódromo de la Ciudad de México, ni más ni menos. Y, pero yo creo que había un hipódromo y ya, ¿no? Allí en aquellas instalaciones. Eh, Entramos y descubrimos que alrededor del, bueno, descubrí que alrededor del hipódromo había unos inmensos jardines y entramos por una calzada que nos dirigió directamente después de un rato a eh, un castillo traído piedra por piedra de Inglaterra, creo. Eh, y había sido eh, estaba el castillo y estaba una fuente espléndida y estaba la calzada y estaba las escaleras, las magníficas escaleras, o sea, el lugar era impresionante, ¿no? Ustedes lo han visto en las películas de ese tipo. Bueno, entonces entramos por un lado lateral, yo este, eh, sin saber qué decir porque no había nada, ¿no? Había jardines, todo, donde uno quisiera imaginar alrededor. Y eso era lo que se veía, ¿no? De noche aparte. Y entramos por un costado de la casa eh, eh, que hacia un salón de juegos presidido por una mesa de billar, pues ya sabrán, ¿no? O sea, de ese lugar. Y todo allí era impresionante, ¿no? Esta era la sala de juegos. Estaba eh, había tapetes persas, había mm, en las paredes había eh, eh, cuadros de identifiqué alguno como de uno de estos pintores universales, ¿no? Más de uno y uno luego me di cuenta que era uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XIX y ahí tenía, ¿no? El original. Bueno, pues eso era cosa normal según el entorno. Y al terminar ese cuarto de juego se abría una especie de sala, digamos. Nada de lo que imaginemos como una sala cuadrícula, imaginemos un castillo, ¿no? Y ahí estaban los la pareja de hermanos, ella y él, de la familia, que eran sus amigos, y yo dos o tres más amigos suyos, y era la tertulia diaria o no sé eh, qué acostumbraba. Y estaban de plano tendría que descubrirlos bien, se sentían dioses, ¿no? Sobre todo él. Eh, Tenía una relación incestuosa, luego me contó
el amigo con la hermana, pero tampoco nadie se iba a morir porque eso sucediera, ¿no? Tampoco una relación chistosa y ya, ¿no? Entre otras cosas que sucedían. Y estaban allí, en fin, otros dos o tres y pasando se subía a lo que se suponía que eran habitaciones. En eso hizo, eh, no sé qué hizo, no sonar, sino llamó. No me acuerdo cuál fue el mecanismo por el cual llamó. Y apareció por allí un mayordomo inglés. O sea, Anthony Hopkins, digamos, ¿no? Ese no tenía la prestancia de Anthony Hopkins, pero era un mayordomo inglés. Y realmente lo había llamado porque ya tenían allí, había de qué beber y de qué comer y de lo poco que uno que identificaba, pues había un whisky de Malta, desde luego, y luego habría otras cosas, ¿no? Y bueno, había todo, en realidad lo estaban llamando para hacer lo que más los divertía, que era burlarse de él. Eh, Termes total, ¿no? En inglés, claro. Eh, y wow. Eh, Después de conocer esa casa, bueno, luego él me llevaría a a unas cabañas que que él y gente como él tenían eh, cabañas en una zona que era tan reservada que creo que cada casa debía quedar a 5 kilómetros de la otra, cosa por el estilo. Todavía se puede encontrar sería la misma zona donde luego pondría su Partenón el Negro Durazo, ¿no? Era bellísimo lugar, en fin, pero estoy hablando de... eh, luego veríamos, ¿no? Eh, Bertolucci haría una consellería que le abrieran la ciudad perdida de Pekín, ni más ni menos que la residencia de los emperadores chinos, ¿no? Bueno, se lo abrió el régimen comunista y, y nos mostró, era una ciudad, ¿no? O sea, y yo había visto Versalles, ¿no? Que, pues, bueno, tampoco es cualquier cosa. Yo y muchos habíamos visto Versalles, que no es cualquier cosa. Y incluso eh, mi casa familiar, que había sido muy típica de una colonia de clase media sin mayores aspiraciones, gracias a que le había ido bien a mi padre, había comprado el terreno de al lado y entonces con eso había construido una casa grande y sobre todo con terminados que podían estar en los mejores lugares de, de la ciudad porque eh, eran los mismos artesanos y los mismos materiales eh, de la gente con la que él eh, digamos que eran sus jefes de alguna manera, ¿no? O con quien está, que eran los banqueros nacionales. Bueno, no era cualquier cosa. Eh, Cuando él, mi padre y mi mamá regresaron a España y él se convirtió en gobernador, compró el, la terraza, o sea, el piso alto, en una calle, en la calle que había sido de mayor postín en en esa ciudad de toque aristocrático, digamos, ¿no? Ya no era bueno, y el caso es que cuando uno entraba allí, entraba por la puerta y se encontraba un vecino, lo miraba con cara de asco, ¿no? Como el advenedizo. Pues, sí, tenía razón, éramos advenedizos. Bueno, ellos habían sido, era la gran, ya, ya no eran gran burguesía, creo, pero habían sido parte de los sectores privilegiados de la Europa franquista, de la España franquista. Todo eso eh, para recordar que ah,
entre fines de la dictadura perfecta, ya más bien iniciado el neoliberalismo, o sea, la cleptocracia mexicana, eh, fui un día, vi casas, ¿no? Como esas, y entré un día a una de ellas que me invitaron, de estas, en colonias, eh, pues que antes habían resultado medio X, ¿no? Eh, y wow, de pronto era una funcionaria media, eh, de, de 40 años, eh, tenía una casa de dimensiones que lo primero que pensé es, ¿para qué necesita una casa con estas dimensiones? Eh, Advierto, o sea, la, eh, mm, ta- también, eh, bueno, sigo más. En las otras viejas casas. Yo, en ese falso barrio bohemio, el grupo de amigos que nos reuníamos vivían en colonias alrededor de Polanco, que eran, que eran que era de gente era gente bien asentada, ¿no? Irrigación, Anzures, uno vivía en las lomas, pero en la parte baja de las lomas, sí, no quiero decir, porque en la parte alta de las lomas uno podía encontrar, por ejemplo, una reproducción exacta de la película de lo que el viento se llevó. Bueno, pues él no, y entonces había mucha presunción, ¿no? En esta familia de mi amigo y que sentían, ¿no? Haber llegado a, a donde vivía la gente bonita. Eh, y su casa quedaba como a medio camino de lo que debería ser. O sea, había estas cosas que yo ya había visto en Ana. Y bueno, ya en la casa de la princesita, que vivía en Polanco. eh, bueno, que eran muy distintas las casas, pero que sobre todo la de Ana, tenía mucho de esta, o sea, la geometría sencilla no rimaba con ellas, había eh, escaleras, o sea, había que romper, ¿no? La perspectiva y crear nichos, eh, por gusto y porque también tenían servicio eso, ¿no? Permitía tener lugares más reservados, ¿no? Eso ya empieza a recordarme eh, películas una famosa película de la decadencia ya de la mm, de la monarquía francesa, eh, donde había estos espacios reservados para que pues se recibieran los amantes, las señoras recibieran los amantes, en fin. Eh, o sea, tenían muchos servicios. Y la de mi amigo tenía un poco de eso, pero solo un poco. Aunque era el padre formaba parte de uno de quizás el bufete de abogados más renombrado en México. Aunque claro, eh, el renombre le venía sobre todo de sus dos socios estadounidenses. Quiero decir que eso que vimos en, en el hipódromo era de una pareja, un mexicano, como hijo de un gran revolucionario, y ella era la dueña de un consorcio mundial, ¿no? Pues, no sé si la PepsiCo, la cosa por el estilo. Pues sí, ¿no? No era su casa, bueno, era la casa de la familia, pero no, obviamente ellos tendrían distribuidos por el mundo, quién sabe cuántas cosas así. Bueno, entonces yo lo que me preguntaba cuando veía aquellas casas que me encontré al principio de la etapa cleptocrática neoliberal, era, bueno, eh, además presumían, ¿no? Como presumían mucho, decía uno, pero ¿de qué presumen? Eh, o sea, ¿y para qué? La pregunta era, ¿para qué tienen esos espacios? Y además que eran como bobos, ¿no? Espacios bobos. Es decir, espacios que eran grandes por ser grandes, ¿no? No porque tuvieran
ser grandes en la distribución general, pues ocupaban demasiado espacio. Por ejemplo, la sala comedor ocupaba demasiado espacio para, para lo que tendría que servir, ¿no? En fin. La pregunta entonces aquí es, eh, ¿de, de, de qué hacen ostentación eh, en, en ese y en cualquier otro sentido relacionado con la riqueza? ¿De qué hacen ostentación? Bueno, ya me reduzco a eso porque aburre, porque además lo grabé una vez y no grabé la voz, entonces no grabé, pues. Y bueno, por no dejar, ¿no?